Seguro que tienes por casa alguna lata de atún o cualquier otra cosa que te gustaría decorar y necesitas alguna idea. Pues quédate conmigo que vamos a decorar una lata con decoupage y láminas impresas en casa, además de molduras con pasta de secado al aire. La transformación ha sido espectacular. Hola a todos, soy Cali, bienvenidos a Divertiarte. Vamos dentro con el vídeo. Os dejaré la lista de materiales en la cajita de descripción. Para la tapa cortamos dos círculos, uno con la medida exterior de la lata y otro como medio centímetro más pequeño, que nos quepa en el interior. Esta servirá de tope para que la tapa no se caiga. Los pegamos entre sí y ponemos algo encima hasta que se seque. Limpiamos bien la lata con alcohol para eliminar cualquier resto de suciedad o grasa que pueda haber quedado. Cuando la tapa ya esté seca, la pintamos. Yo lo hice con pintura de tiza blanco antiguo. La he pintado con una esponja porque me gusta el acabado, aunque en la imagen parece que queda con muchas burbujas, estas desaparecen al secar y queda una textura ligera. Veis que el exterior de la lata está rascado y es porque la pinté con un tono de verde que no me gustó y la rasqué con un estropajo de acero. La pintamos por toda la superficie con pintura de tiza, con un color que vaya a tono con la imagen que vayamos a poner en la tapa. Yo la pinto con pintura de tiza porque así no tengo que poner imprimación y lo hago con una esponja en la primera capa. Cuando seque le daré otra con un pincel para que quede más suave. Cuando esté seca esta segunda capa daremos una capa de barniz para proteger la pintura. Así, si nos equivocamos al poner algo encima, podremos quitarlo con un paño húmedo sin que se nos estropee la pintura. Para las molduras, utilicé pasta de secado al aire de goma eva. Nos valdría cualquier otra pasta o porcelana fría. Esta pasta a veces es bastante blanda y difícil de desmoldar si no está seca. Pero tenemos un truco para esto. Dejamos el molde con la pasta en el congelador unos 15 o 20 minutos y se desmoldará muy fácilmente. Para hacer las rayas y que nos queden del mismo ancho, vamos pegando trozos de cinta en vertical, rodeando toda la lata y alternando una sí y una no. Si la cinta pega muy fuerte, es mejor quitarle un poco de fuerza pegándola antes en otro sitio, para evitar que al levantarla se lleve parte de la pintura. La pintamos con la misma pintura que la tapa, con esponja o pincel, como más os guste. Al terminar y antes de que se seque del todo, retiramos la cinta y con una toallita húmeda frotamos en las rayas blancas para retirar parte de la pintura.
Para el decoupage de la tapa descargué esta imagen de internet y la imprimí en un folio normal en impresora láser. Nos sirve también una impresora de inyección de tinta, como la que la mayoría tenemos en casa. En mi caso humedezco el papel para que se adapte mejor, pero si usáis impresora de inyección, no mojéis el papel o se os correrá la tinta. Ponemos cola para decoupage o cola blanca rebajada con un poquito de agua en la tapa y colocamos la imagen. Ponemos un plástico encima y alisamos bien para que no nos queden burbujas de aire. Después daremos una capa de pegamento por encima. Si la impresión es de inyección, no le pongáis pegamento encima. En el decoupage que hacemos en el fondo de la lata lo veréis mejor. Aquí veis que bien se desmolda la pasta de secado al aire cuando está un ratito en el congelador. Pegamos las molduras con cola blanca de carpintero. Me costó un poco pegarlas porque alguna de las molduras ya estaba muy seca y aunque es muy flexible, cuesta un poco mantenerla en su lugar hasta que el pegamento agarre bien. Es mejor pegarlas cuando todavía están frescas. Pintamos las molduras con la misma pintura que usamos en la lata, con un pincel suave y viendo que entre bien por todos los relieves, y seguidamente limpiamos la pintura con una toallita húmeda, pero solo la superficie sin meternos en los huecos, y dejaremos secar. La lámina para decoupage que tengo para el fondo de la lata está impresa en papel normal con inyección de tinta. La vamos a pegar en un trozo de cartulina o cartón fino. No mojamos el papel. Ponemos cola para decoupage o cola blanca rebajada con un poquito de agua en la cartulina y colocamos encima nuestra imagen. Ponemos un plástico para alisarla bien y que no nos queden burbujas de aire y no ponemos cola encima. Le ponemos nuestro barniz casero que se hace con la misma cantidad de silicona líquida y alcohol, mezclados muy bien y que ya lleve un tiempo preparada para que esté bien transparente. Con este barniz la tinta no se mueve y después podremos ponerle encima este barniz o cualquier otro. Cuando esté seco lo pegaremos al fondo de la lata con cola blanca o silicona caliente. Calculé mal el tamaño interior de mi tapa y se quedó muy holgada. Para rellenar un poco le pegué esta cinta decorativa.
Con las molduras ya secas y con pintura blanca a pincel seco le damos por encima para resaltar un poco más el blanco. Pintamos de blanco 4 bolitas de madera para las patas y las pegamos con silicona caliente. Le ponemos un poco de pintura dorada en los bordes y en los salientes de las molduras. Dejadme en los comentarios qué os parece con el dorado. Tenía mis dudas porque ya me gustaba sin él. Para decorar el borde de la tapa teñimos un trozo de cuerda de algodón con la misma pintura de la lata rebajada con agua. Escurrimos el sobrante de la pintura y lo dejamos secar. Lo pegamos al borde de la tapa con silicona caliente. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. No olvidéis dar a me gusta, compartir, dejar algún comentario y suscribiros si aún no lo habéis hecho. Para terminar el trabajo daremos un par de capas de barniz, dejando secar bien entre capa y capa. Yo le puse barniz brillante. Y esto ha sido todo. Nos vemos pronto en otro vídeo. Chao.